Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepperronin. Vamos a seguir jugando Genshin Impact, pero esta vez empezamos a jugar la versión 3.1. We've spent quite some time in Sumeru City, but ever since we last said goodbye to Lesser Lord Kusanali, we haven't heard anything from her. Oh, we can't just keep waiting around like this. Let's go find Catherine and pick up some work so we can at least keep ourselves busy. Paimon habla de Catherine como si fuera algo nuevo, pero en realidad la acabamos de ver literalmente hoy, hace un par de horas, porque estoy grabando este episodio el mismo día que grabé el anterior. Así que vamos directamente hacia Sumeru ahora con todo este nuevo extensión de mapa. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí la verdad me da toque que el mapa siento yo que se va expandiendo a donde no se debe de ir expandiendo, ¿sabes? Es decir, ¿esta parte qué? No puedo yo venir en barco de aquí para acá porque el juego no quiere. Digo, me imagino que esto es por agua, porque seguramente sea por agua, no creo que sea algo importante. ¿Por qué no? O sea, tengo todo este mapa aquí. Oye, espectacular, ¿no? Espectacular. Tengo todo este mar aquí para no hacer absolutamente nada. Para empezar, Inazuma está muy lejos. Ok, quieres hacer un juego realista. Tiene sentido, lo entiendo. ¿Y este cachito de aquí, en qué te estorbaba darnos este pedacito mío yo? ¿Qué puedo hacer yo en este tramo? Me imagino que ¿qué pudiste haber metido aquí? ¿20 cofres? A lo mucho. De los pedorros que te dan 2 protogemas. Esto es agua. O sea, si me hubieras dado aquí un charquito de agua, ¿qué? ¿Sabes? ¿Y este qué? ¿Y esto? Bueno, esto creo que sí es importante, de hecho, y de hecho creo que no lo he descubierto yo, pero creo que sí está. No me voy a quejar de este pedacito. Pero ¿por qué para acá? ¿Por qué no para acá? ¿Sabes? Bueno, vamos a comenzar la misión de hoy. Vamos a ir a Sumeru City. Sumeru City. Ah, bueno, no, espérame, antes de eso, calla, tenemos evento nuevo. A ver, cortina de hojas. Let's go. Ah, ya, así nomás, órale. La guardabosques de Sumeru, llamada Colei, se ha topado con un pequeño imprevisto. En las profundidades de la selva, un insensato erudito de la academia ha activado una máquina de... Everything's ready. Let's go. Desarrollada en secreto para irrumpir en enormes ruinas en espiral. Colei, que estaba investigando cerca, se vio envuelto en el incidente y acabó perdiendo el contacto con el mundo exterior. Aunque sus habilidades y técnicas de supervivencia deberían bastarle para escapar por sí sola, su maestro y sus amigos están preocupados por ella, así que te piden que la encuentres. Desafío de espiral del abismo completado. Ahora, en esta nueva versión, cuando superas el abismo, para los nuevos jugadores, cuando superas el abismo, creo que es el 3 punto y algo o el 4 punto y algo, te regalan a Colei. Así que, constelación de Colei. Bien. Everything's ready. Let's Listo. go. Así te daban a Xiangling también cuando empezabas. Qué buenos tiempos, ¿verdad? Nuevas sensaciones. Tenemos a Cyno, a Venti, a Candace. 2 nuevos personajes. Y la verdad es que este banner me llama la atención porque no tengo a ella, no la tengo a ella y tengo pocas constelaciones de ella. Pero ¿qué pasa? Que ya en el siguiente banner viene el arconte. No puedo tirar yo por este vato por mucho que me guste. Vamos a probarlo. Su habilidad elemental, si no carga rápidamente hacia el lado, vamos a ver qué onda. Parece muy egipcio, la verdad. Es como si fuera una especie de Anubis. Tiene un ligero, así, súper, muy ligero, muy. Uy, perro, saca su lanza. Ah, trae unas garras como las de Wolverine, manda. No, mientras, está bien fregón eso. A ver, ¿qué traes, Cyno? Es eléctrico, ¿verdad? ¿Dónde tienes tu visión de todo esto? Ah, la trae ahí pegadita, mira. A ver. Ya, ¿qué es lo que hace? ¿Es neta? A ver, tampoco no fue la gran cosa, ¿no? Das un zarpazo. No sentí yo que fuera la gran cosa. Si lo dejo picado así, ¿es neta? Ah, sí, se me cargan unos puntitos aquí. Hasta 3 puntitos, ok. Y luego la ulti. La ulti es diferente, digo, la elemental es diferente cuando utilizas la ulti.
¿Es perma ulti? Your penance is due. Sí. Sí es perma ulti, cuidado. Ojo. Through me, justice is served. Es perma ulti, cuidado. Guilty. Pero si cambias, luego vuelves y ya no la tienes que cuidar. A tough crowd. Ya. Surrender. Si tiras este y luego tiras esta. Allá. Bueno, qué rápido. Otra vez. Ponemos esto. Y luego cambiamos este bando. Judgment is upon us. Your penance is due. Ese ojo que se pone ahí no sé exactamente qué hace. Se ve guapo. ¿Básicos de qué? 6, 5, 4, 10, 7, 8, 3, 7, 4 mil, 200. Está bien. Está bien. No es la gran cosa. A mí no me llama mucho la atención. Está bien. Recogemos. Quiero probar también a Candace. La morrita con heterocromía. O sea, que tiene los ojos de diferente color. Es la primera que tiene este tipo de cosas. Se ve bien, se ve malota. Ok. A ver, ¿tú qué haces? Te pones un escudo. Creo que ella es como Bidú, si no me equivoco. A ver, pégame. A la bestia, ¿cuánto dura? ¿What? Dura mucho, ¿no? ¿Me puedo cubrir sus ataques todo el tiempo? A ver. No. ¡Hala! Oye, esto está bien, ¿eh? Es un escudo que lo puedes usar cuando tú quieres, o sea. ¿Van a atacar? No creo. Y cuando lo sueltas, ataque además. ¡Ostras! Está guapo esto. Hear my prayer. ¿Y esto qué es? ¿Imbuye sus ataques en agua? Parece que sí. Vamos a leer bien qué es lo que hace esta chava. Dice: ataca con su escudo para infligir daño. Mantener pulsado. Usa su escudo para resistir los ataques de los enemigos alrededor, lo que crea un escudo que absorbe daño en función de la vida máxima de Candace. De hecho, el escudo tiene un 250% de efectividad de absorción de daño hídrico y dura hasta que se libere la habilidad elemental. Tras mantener pulsado durante cierto tiempo, el escudo se carga por completo, y al dejar de mantener pulsada la habilidad, cuando termine su duración o cuando el escudo se rompa, Candace ejecuta un salto ofensivo que inflige daño hídrico. Aquí dice: Candace alza su arma divina que inflige daño hídrico en el área en función de su vida máxima y otorga continuamente el estado de oración de la corona escarlata, que me da lo siguiente: el daño aumenta el daño elemental que infligen los personajes con sus ataques normales. Cuando un personaje entra en el campo de batalla, libera una onda de agua que inflige daño hídrico contra los enemigos cercanos. Esto solo se puede activar un determinado número de veces mientras este efecto está activo. Imbuye del elemento hídrico a los personajes que utilicen espada. Ah, ok, esto es lo que hace. Espada ligera, mandoble o lanza. Ya. O sea, a ella, por ejemplo. Freeze. Bueno. Y ahora este vato pone hidro. Hidro. Qué lástima que no afecta a los del arco, ¿sabes? Porque aunque, ¿sabes? Candace estaría muy bien con el Hayato, fíjate. Hayato hace esto y luego empieza a hacer ataques de agua, pero se le acaba. Y para el momento en el que se le acaba, tirar la ulti de esta chava sería muy útil. Además es escudo. No sé. Ideas. A ver, pégame. Fallaste. Too easy. We shall prevail. Fight this awful stuff. Surrendering. Oh, so sorry. Pobrecitos vatos. La quería quedar. No. Pin them down. Grant us your. Just like we rehearsed. You're in for a little shock. Get frostbite. Y con esto nos pegamos. Si alguien me quiere pegar, nomás. Yeah. Bueno, no. Ya no pude.
Pero bueno, está bien. Siguiente. ¿Qué más tenemos nuevo? A ver. Esto ya lo visité. Quimeras, ilusiones y engaños. Nueva misión de Arconte disponible. Esto es lo que venimos a hacer el día de hoy. Lupus Aereus. Tenemos esta misión nueva. Ok, no puedo. Tengo que... Ok, sí. Sueños abrazadores en el mar de arena. Ufas, nueva área. Matriz de observación navegadora. Nuevo jefe. Ok. Nueva área, nuevo jefe, nueva misión y misión de Arconte. Bien, vamos a hacer todo eso. Tenemos una constelación de Colé que no le hemos activado. Vamos a ponérsela. Ya es su C2. No lo voy a leer ahorita. Lo leeré después. Igual no lo voy a usar. Pase de batalla. Cállate, 20. Creo que es 20. Bien. Y nuevo gachapón. El de Cyno. El de 20 y el de esta porquería. Tengo que pegarle aquí o aquí para que ya se me quite el simbolito de que lo tengo nuevo. 153 deseos, gente. El día en 16 días. No porque en 16 días sale otro banner, pero en unos 34 días vamos a tirar por el arconte. 150 y pelos deseos, no sé cuántos me vaya a alcanzar. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí sin más preámbulos. A ver, misión. Habla con la Catrina. Qué silencio. En lo que llegamos con la Catrina. Estamos aquí. ¿Qué quieres? Ad Astra Avisask. We meet again, you two. Hi, Catherine. Do you have any commissions for us today? Commissions, huh? Let me think. Oh, how about this? Please attend the Academia's Academic Symposium this afternoon and recite a love poem on stage. Wait, say what now? No creo. And if possible, please also use your camera to capture the reaction of the audience upon finishing the En poem. inglés dicen cámara, ¿por qué no dicen en cámara en español también? Daguerrotipo. ¿Tú sabes lo difícil que es decir daguerrotipo? Ya tu cámara. Tómate selfies. Huh? What kind of commission is that? Solo de pensarlo me muero de vergüenza. I see. It appears that you're not interested in this commission. In that case, please go to Port Ormos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local ¿Podemos orphanage. golpearlos hasta que hagan el trabajo? Eso sí puedo. Hey, that's not any better. Nos dieron una paliza. ¡Ajá! La verdad es que los mercenarios y los orfanatos no se van. No se llevan bien. I'm sure the mercenaries will have some interesting reactions as well. Hyman's gotta ask. Just who exactly has been submitting these commissions to... Oh, the commissioner? Well, actually, I just wanted to see Ya the decía yo two que of su you voz in sonaba action. diferente. Eres Najida, ¿verdad? Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often. Cuando dijo Ad Astra Resource dije, no, esto no está bien. ¿Le cambiaron la voz o I qué? just knew Catherine wouldn't crack those kinds of jokes. When did you get into her head? From what she said, Ad Astra Abisosk. So it's been you this whole time? Are you done resting up, Nahida? Solo han pasado 5 horas Yes. que duró el mantenimiento. I've been dice. sleeping ever since we parted ways. And I even had a really, really long dream. Hablando del mantenimiento y mis protogemas. Parece que la casa no puede robarle los sueños a los dioses. It was another dream about the Sub-Zerus festival, except it was a happy one. In my dream, I was sitting in the middle of a flower terrace, and everyone in Sumeru City was holding hands as they danced in circles around me. I also got to sit on a gigantic flower carriage. Ferris, the Knight of Flowers, raised me really, really high above the ground, and I was throwing an endless amount of Yalda candies at the children. You know, Nahida, maybe your dream is how the Sub-Zerus festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets together to celebrate your birthday. Así es. Huh? Wasn't I describing a really happy dream? Why are you both looking at me like that?
Wait, could this be an example of the emotion known as pity? No, we aren't pitying you. That would only make everything worse. We just don't want you to feel too sad. By the way, have you had a chance to visit Dunyarzad? How's she doing? The Homiyanis haven't allowed any visitors after the festival, so we haven't been able to check on her. Yes, I paid her a visit right after I woke up. She was resting at the time. Her condition is stabilized. However, since Elazar is a manifestation of the withering on the human body, we can only cure it by finding a way to take care of Irminsol's own withering. But for the Si la niña moment, tiene wither, our ¿qué top les focus should parece still si be les damos figuring out leche? what the sages are up to and what they're planning. Right. Who knows what'll happen if they manage to pull off another scheme like the Samsara of the Sub-Zero's festival. So our first priority should be investigating and putting a stop to the sages' activities. As for how we should pull that off, let's discuss it somewhere else. There are too many adventurers around here. Oh, good point. Sorry, adventurers. We're gonna be borrowing Catherine for a little while. Quimeras, ilusiones y engaños. Revisa el menú de misiones para más detalles. ¿Dónde es? Aquí es. Ahí estamos enfrente. Let's continue our chat here. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. ¿Quieres poseer directamente una figura clave de la academia? ¿Un estudiante y colarte en las oficinas de los sabios? ¿Qué tal si tomamos a alguien cercano a un sabio y lo interrogamos? Directamente una figura clave. I've already tried that. But all the key members of the academia, even the core 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Of course, it could also be because they're wary of me. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet. But distrusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. In any case, I probably can't take over their minds directly. ¿Vas a poseer a un estudiante y colarte en las oficinas de los sabios? No way, that's too risky. You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely Ese destello ruin de their atrás quiere que le lives. pique el cuadrado. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. ¿Qué tal si tomamos a alguien cercano a un sabio y lo interrogamos? We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. After all, every person in Sumeru City is one of their hostages. No se me ocurre nada más. Are we really out of ideas? Nahida, you're super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people involved, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sages. You're saying we should recruit a spy? That does sound like it could work. Oh, before coming back, we met someone named Alhaitham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the Academia's back. They probably aren't in cahoots. Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female scholar named Sataria? No me acuerdo la neta. Sataria. Paimon remembers now. Ya. Isn't she the one who's always trailing behind the Grand Sage of the Academia? We ran into her basically every time the Sub-Zero's festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke
to Nilu. I've always liked observing all kinds of people, and Sataria has always stood out from the crowd. She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the academia, and also gave her the opportunity to serve as the sage's assistant. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Sataria means star. When she lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. Later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the daytime sky to complement the sun's dazzling light. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth many disasters. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. Esta no es una simple metáfora, ¿verdad? Esto es lo que le pasó a Setaria. From the sound of it, Sataria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running away from her problems. Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. She's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she had already become the sage's accomplice. She can't deny her part in their schemes anymore. Me parece la candidata Right. ideal. We must somehow make her face her problems again. That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. From my past observations, Sataria will take a day off from the academia every 10 days to do some shopping in the city. Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for her. That'll be our chance. To prepare, let's go check out some of her favorite spots and have a quick chat with a few of the vendors there. Time to go. Denme un momentito, necesito hacer una pausa rápida. Listo, perdón la pausa. Tenía algo en la boca que me quería revisar. A ver, algo que no chequé fue esto. A ver, correo. Otra quedada, Kamisato Ayaka. Antes de conocerlos, mi rutina de cumpleaños consistía en atender a los invitados y recibir sus regalos. Me avergüenza confesar que, aunque intentaba mantener la etiqueta adecuada, de alguna manera me sentía cansada por dentro. Mi cumpleaños era un día como cualquier otro, igual de estable como el agua de un estanque. Pero ahora ya no me siento así, porque desde que te conocí, mi mundo se hizo más grande gracias a las historias que me cuentas. Los paisajes de fuera, las tierras lejanas, siempre me has hablado de cosas que aspiro a experimentar. Después de hoy seré un año más vieja, pero no quiero que sea solo un incremento de la edad. Me gustaría convertirme en una persona lo suficientemente madura como para iluminar y proteger a la gente que me rodea. Hablar contigo hace que el tema más aburrido se convierta en algo entretenido. Tal vez solo tú seas capaz de hacerlo. ¿Te puedo invitar a otra quedada bajo la luz de la luna? Ay, chiquita. Protogemas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias por tu continuo apoyo y amor a la comunidad. Valoramos profundamente cada momento que pasamos juntos. Nos gustaría ofrecerte esto como muestra de agradecimiento. Esto es por el aniversario del Genshin Impact. Dispositivo de papiroflexia. Qué bonito. A ver. Espérame, esto para que se quite. Y luego me dieron un artilugio nuevo. Este. ¡Qué bonito! ¡Oye, es precioso! ¡Hala! A pesar de que es un origami, es muy colorido, flotante y está muy bonito. Dios, me gusta. Mira, tiene como una estela que... ¡qué bonito! No lo puedo combinar con un silly, ¿no? También se me pone de este lado. Si yo me pongo este, se me queda... Ay, sí, qué triste. Es la primera vez que saco el silly desde que me lo dieron. Y mira, ya que estamos aquí, a ver, no me gusta perder el tiempo, pero a ver. Es que estas cosas luego duran una semana hasta que se vuelven a activar.
A ver, metemos cualquier porquería aquí que tenga muchas. Por ejemplo, yo qué sé, muslitos de pollo de estos. Simón. Listo. Muy bien, perfecto, sigamos. Entonces, tenemos aquí el vendedor este. Uy, a ver. Ay, no me dejan recoger esas cositas. This should be Sataria's favorite fortune-telling spot. So should we ask the fortune teller about Sataria? No, I already have enough information on Sataria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Talking style and key characteristics? My poor lost lambs, have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, I may be able to show you the way. Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh. My friend here has some doubts regarding his future. Can we get a fortune reading for him? Of course, of course. In that case... It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps, at some time in the past, you have somehow offended the gods. Una vez me peleé con Only uno. mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. Quiero saber sobre mi vida amorosa. Love prospects? No problem at all. The gods have spoken. The truth shall be revealed. One who is fated to cross your path will appear on... Huh? So many people will fall for you. How could that Todo be? un harem. Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune Pura so waifu. absurd. Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is suboptimal. Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of fate. Reúne información según las instrucciones de Nahida. Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep, it belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Samari City, so she still comes by whenever she has time. And I start talking with him. Listen carefully to the details of our conversation. Perdón, ya, sigamos. Fallitos, pero ya, sigamos. Ah, dear customers, would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Yo me pregunto, o sea, yo escuché el juego bien, porque claro, yo tengo los audífonos del Play, pero ¿ustedes lo escucharon mal? Tengo que revisar esa parte y ver si lo escucharon bien o mal para saber en el futuro. No lo puedo arreglar, pero quiero saber si eso lo escucharon ustedes o si nomás me di cuenta yo. Pero bueno, sigamos. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. After that, I began making pottery by myself in secret. And I simply changed trades when my works turned out well.
Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. That's nice. You're making a living doing something you love. So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. Yo era I'll have albañil, someone in pero me charge of fregué la logistics rodilla, at the dice guild el come señor. by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. Rest easy, all our goods are sure to meet your every need. Antes de pasar con el siguiente vendedor y poquito antes de moverme un poquito más, vamos a ir dejando por aquí el episodio del día de hoy. ¿Qué vimos en este episodio? Vimos a Cyno, el nuevo personaje electro, a Candace, la nueva personaje con heterocromía hidro, que por cierto está bien sabrosa, a Cookie Shinobu, la electro healer que no probamos, pero que aquí está por si la quieres venir a ver. Lo dejo a tu placer. Y pues platicamos con Ajida. Hablamos un poquito del mapa. Me quejé un poquito del mapa. 3 torres más. Una zona que no hemos explorado, pero que exploraremos muy pronto. No te diría que en el siguiente episodio, porque tal vez en el siguiente episodio sigamos hablando con Ajida. No sé cuánto tarde la misión de la Arconte, pero oye, es Arconte, hay que platicar con ella y ver qué nos cuenta. Por lo pronto aquí la vamos a ir dejando, espero que te haya gustado este episodio, cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente, te dejo mi canal aquí para que te suscribas, te agradecería muchísimo si te suscribes a mi canal, sígueme en todas mis otras redes sociales que tienes aquí abajo en la descripción. YouTube naranja, YouTube azul, YouTube morado, YouTube celeste, YouTube café, YouTube Wherever in this fuchsia, world I YouTube roam, rojo, yo qué sé. I carry memories of my home. YouTube rojo es el básico, supongo. Display. It is the last link I Ay, qué have imbécil. to the land of my Nos vemos birth. en el siguiente. Chao, chao.